Capítulo 1. El llamado que no puedes ignorar. Hay momentos en la vida que parecen pequeños, insignificantes, casi invisibles para el ojo externo. Pero dentro de ti, algo se enciende. No es un trueno ni una voz estruendosa, es apenas un murmullo. Un eco suave que se cuela entre tus pensamientos y se atreve a decirte, esto no es todo. Hay algo más esperándote. Ese murmullo no llega con un calendario marcado ni con una explicación clara. Llega en medio de lo cotidiano, cuando te detienes frente a una ventana y sientes que la vida afuera se mueve más rápido que tú. Llega en medio del trabajo, entre correos, tareas y obligaciones, cuando de repente te preguntas si ese es realmente el sentido de todo. Llega en la madrugada, cuando la casa está en silencio y descubres que tú, aun rodeado de todo lo que has construido, sientes un vacío que no se llena. Ese vacío no es un castigo, ese vacío es un llamado. Intentas callarlo, le pones encima ruido, planes, distracciones, le dices a tu mente que es solo cansancio, que mañana pasará, que debes estar agradecido con lo que tienes. Y claro que agradeces. Pero sabes, en lo más profundo de ti, que no estás completo. El llamado insiste, no se apaga porque es la voz de tu alma, y el alma no se rinde. Ella recuerda el propósito que olvidaste. Ella guarda la semilla de tu grandeza, incluso cuando tú mismo la cubriste de miedo, de dudas, de conformismo. Al principio puede ser incómodo. Te preguntas, ¿y si me equivoco? ¿Y si no hay nada más allá de lo que conozco? ¿Y si mi vida está destinada a ser así para siempre? Pero el llamado no responde con certezas, responde con una sensación, la certeza de que quedarte donde estás ya no es una opción. Ese instante, ese murmullo, esa incomodidad que crece, es la semilla de toda transformación. El llamado que no puedes ignorar no llega cuando todo está perfecto, llega cuando estás cansado de fingir, cuando las máscaras pesan demasiado, cuando incluso tus logros saben a poco. Llega para sacudirte de la rutina que has confundido con vida. La rutina es cómoda, pero también es cárcel. Despiertas, trabajas, cumples, duermes, repites. Y aunque nada parece estar mal, dentro de ti algo se marchita, como una planta que recibe agua, pero no luz. Ese llamado es la grieta por donde entra el sol. Y no necesitas tener todas las respuestas. De hecho, nadie las tiene. Lo único que se requiere es valentía para escuchar, aunque no entiendas, para detenerte un instante y reconocer, sí, algo dentro de mí pide más. Sí, no quiero seguir sobreviviendo. Sí, quiero recordar quién soy de verdad. Quizá temas que escuchar este llamado signifique cambiar toda tu vida de golpe. Number. El alma es paciente. No te exige un salto al vacío inmediato. Solo pide un primer paso. Ese primer paso puede ser tan simple como darte permiso de sentir. Sentir que no estás donde deseas estar. Sentir que lo que te rodea no refleja lo que eres. Sentir que, aunque ames a quienes están a tu lado, hay un espacio tuyo que sigue esperando ser habitado. Ese espacio eres tú, porque durante años aprendiste a construir para otros, para la sociedad, para la familia, para la aprobación externa, y olvidaste construir para ti. Pero el alma, tarde o temprano, toca la puerta, y lo hace con suavidad, con persistencia, hasta que decides escuchar. Ese llamado puede venir en forma de crisis, de pérdida, de insatisfacción inexplicable. Puede llegar en un día cualquiera, mientras conduces o caminas por la calle. No importa el escenario. Lo que importa es que cuando llega, ya nada vuelve a ser igual. No porque el mundo cambie afuera, sino porque algo cambió dentro de ti. Ya no puedes conformarte con migajas cuando sabes que hay un banquete esperando. Ya no puedes vivir en automático cuando tu ser clama por conciencia. El llamado es incómodo, pero es también un regalo.
Es la prueba de que aún estás vivo, de que aún tienes la capacidad de transformarte. Escuchar el llamado no significa que el camino sea fácil. Al contrario, significa que dejarás atrás lo que te es familiar, que cuestionarás creencias, que sentirás miedo. Pero qué mayor miedo que quedarte donde ya no perteneces. Ese es el verdadero abismo, vivir una vida que no es tuya. El llamado es la invitación a elegir diferente, a recordar que naciste para algo más grande que sobrevivir, que dentro de ti arde un fuego que no se apaga con rutinas. Ese fuego es tu esencia, tu autenticidad, tu verdad. Y aunque lo hayas cubierto de silencios, siempre estuvo ahí, esperando el momento exacto para recordarte que existes más allá del deber, más allá del miedo, más allá de la costumbre. Imagina por un momento que todo lo que has sentido hasta ahora, las dudas, el vacío, la inquietud, no son fallas, sino puertas. Puertas que se abren hacia una versión de ti más plena, más libre, más consciente. ¿No cambiaría eso la forma en que miras tu propia historia? El llamado no vino a destruir lo que eres, vino a recordarte lo que olvidaste. Vino a mostrarte que el camino real nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Y aunque trates de huir, aunque lo ignores, aunque intentes llenar tu vida de ruido, el llamado seguirá ahí, porque no es un capricho, es tu alma recordando quién eres. El instante en que decides escucharlo, incluso con miedo, incluso sin tener todas las respuestas, marca un antes y un después. No se trata de resolverlo todo de inmediato. Se trata de atreverte a decir, sí, escucho. Sí, estoy listo para empezar. Sí, elijo vivir de verdad. Ese sí pequeño pero valiente. Abre caminos invisibles. Ese sí despierta fuerzas que dormían en tu interior. Ese sí marca el inicio de un viaje que no elegiste con la mente, sino con el corazón. Porque al final, todo empieza así, con un murmullo que insiste, con un vacío que se convierte en portal, con un llamado que no puedes ignorar. Ese llamado eres tú, recordándote que siempre fuiste más grande que tus rutinas. Capítulo 2. El espejo roto. Mirarte al espejo y no reconocerte es una de las experiencias más desoladoras que un ser humano puede atravesar. No se trata solamente de la imagen física que se refleja en el cristal, sino de la desconexión interna, de esa sensación amarga de que la vida que construiste no es un reflejo fiel de lo que llevas en el corazón. Es un momento que duele, porque te enfrenta a una verdad que no puedes seguir escondiendo. En algún punto del camino te perdiste de ti mismo, pero ese instante, aunque incómodo, no es el final. Es, en realidad, el inicio de una nueva forma de verte. El espejo roto simboliza ese quiebre interno, esa fisura inevitable que te obliga a dejar de sostener máscaras y apariencias. Es el recordatorio de que las estructuras que construiste, las rutinas, los logros, las expectativas ajenas, ya no alcanzan para sostener tu esencia, y aunque el reflejo parezca fragmentado, en cada pedazo de vidrio hay una pista de lo que realmente eres. El dolor de no reconocerte. Imagina levantarte cada mañana y sentir que vives la vida de alguien más. Cumples con horarios, compromisos y promesas, pero al final del día, cuando te miras con honestidad, te das cuenta de que nada de eso llena el vacío interno. Esa sensación no aparece de golpe, sino que se acumula lentamente, como una grieta que se extiende silenciosa hasta romper la superficie. El dolor de no reconocerte es doble. Por un lado, está la frustración de haberte alejado de lo que amas. Por otro, está la vergüenza silenciosa de haberlo permitido. Te preguntas, ¿en qué momento dejé de escucharme? ¿Cuándo renuncié a mi autenticidad por la aprobación de otros? Estas preguntas arden, pero son necesarias, porque solo a través de ellas
empiezas a ver que tu reflejo roto es también una invitación a despertar. El espejo roto como oportunidad. Cuando un espejo se rompe, nos da miedo acercarnos por temor a cortarnos con sus fragmentos. Sin embargo, esos pedazos dispersos son el símbolo perfecto de lo que ocurre dentro de ti. No eres un fracaso, no eres un error, eres un ser humano en proceso de transformación. El espejo roto no significa que hayas perdido tu identidad, sino que llegó la hora de reconstruirla desde tu verdad más profunda. Cada fragmento guarda un destello de tu autenticidad. Quizás uno te recuerde tu creatividad olvidada, otro tu valentía reprimida, otro tu ternura que habías ocultado por miedo a parecer débil. Al recogerlos con paciencia y amor, descubres que no necesitas volver a ser el reflejo perfecto de antes, sino crear un nuevo rostro, más auténtico, más real. Es como el arte japonés del kintsugi, que repara las grietas de la cerámica con oro. No se ocultan las fracturas, se resaltan. Las cicatrices se vuelven parte de la belleza de la pieza. Asimismo, ocurre contigo. Las rupturas de tu vida no son vergüenzas que debas tapar, sino líneas doradas que cuentan la historia de tu resiliencia. Reconstruirte desde la verdad. El verdadero trabajo comienza cuando decides recoger esos fragmentos. Requiere valentía, porque implica mirar lo que evitaste por años. Tus heridas, tus miedos, tus elecciones hechas desde la comodidad o la presión social. Pero esa valentía es la semilla de la transformación. Reconstruirte desde la verdad no es borrar tu pasado, sino reinterpretarlo. No se trata de decir, me equivoqué en todo, sino de reconocer que cada paso, incluso los que te alejaron de ti, te trajeron hasta este punto. El espejo roto no es un enemigo, sino un maestro. Cada fragmento que recoges te devuelve un pedazo de tu esencia. Quizás recuerdes la pasión que tenías de niño por crear, o el sueño que alguna vez callaste por miedo a la crítica. Esos fragmentos no murieron, siguen dentro de ti, esperando a ser rescatados. Al darles espacio, empiezas a reconstruir un reflejo nuevo. Uno que ya no necesita ser perfecto, solo honesto. Abrazar las cicatrices. La sociedad nos ha enseñado a ocultar nuestras grietas, a mostrarnos fuertes aunque por dentro estemos rotos. Pero el espejo roto te enseña algo diferente. Tus cicatrices son portales hacia tu poder. No necesitas fingir perfección, porque tu autenticidad es mucho más luminosa que cualquier máscara. Abrazar tus cicatrices significa dejar de verlas como fracasos y empezar a verlas como pruebas de tu evolución. Cada herida que sanaste te hizo más sabio. Cada error te enseñó lo que realmente importa. Cada pérdida te mostró tu capacidad de seguir de pie. No se trata de romantizar el dolor, sino de reconocer que dentro de él hay semillas de fortaleza. Cuando te permites abrazar esas cicatrices en lugar de esconderlas, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu reflejo, aunque reconstruido, se vuelve un faro de verdad y esperanza para quienes aún temen mirarse al espejo. El poder de recomponer tu historia. El espejo roto es también una invitación a reescribir la narrativa de tu vida. Ya no eres la persona que simplemente sobrevive para cumplir expectativas. Eres alguien que tiene la oportunidad de elegir de nuevo, de construir una vida alineada con tu esencia. Recomponer tu historia no significa borrar el pasado, sino mirarlo desde un lugar nuevo. Puedes decir, antes me perdí, pero hoy decido encontrarme. Esa decisión, aunque sencilla, cambia todo, porque desde ese instante empiezas a habitar tu vida de manera consciente, eligiendo caminos que reflejan lo que realmente eres. Es como si, al juntar los fragmentos del espejo, descubrieras que no reflejan solamente tu rostro, sino también tu alma, y en ese reflejo renovado ya no hay miedo a ser visto, porque comprendes que tu autenticidad
es tu mayor tesoro. De la ruptura a la libertad. Mirarte en un espejo roto puede parecer un desastre al inicio, pero en realidad es un regalo disfrazado. Es la señal de que tu antiguo yo ya no tiene espacio para tu grandeza. Es la oportunidad de liberarte de lo que no eres y abrir espacio a lo que siempre fuiste. La ruptura trae consigo libertad. Libertad para elegir de nuevo, para soltar las cadenas de las expectativas ajenas, para dejar de sostener una vida que no resuena contigo. La libertad de atreverte a construir una vida donde tu reflejo no solo sea reconocible, sino digno de ser amado por ti. El espejo roto no marca tu final, sino tu renacimiento. Te recuerda que la verdadera belleza no está en la perfección del reflejo, sino en la valentía de recomponerte una y otra vez. El espejo roto no es fracaso, es transformación. Es el umbral donde dejas atrás una vida que ya no te representa y te abres a la posibilidad de reconstruirte desde tu verdad. Cada fragmento que recoges, cada cicatriz que abrazas, se convierte en oro que embellece tu historia. Al final, no importa que tu reflejo no sea perfecto, importa que sea auténtico, que sea tuyo. Capítulo 3. Conversar con tus sombras. Las sombras no desaparecen porque las ignores, no se desvanecen con el paso del tiempo, ni se diluyen en el ruido del mundo. Al contrario, cuanto más las escondes, más crecen en la oscuridad. Son como voces que, al ser silenciadas, se vuelven gritos internos. Y es en ese eco silencioso donde muchos quedan atrapados, pensando que sus sombras son enemigos, cuando en realidad son maestras disfrazadas. Lo que tanto temes no busca destruirte, sino hablar contigo. Tus heridas, tus caídas, tus miedos no son cárceles, son mensajes. Cada sombra que cargas es una parte de ti que ha esperado pacientemente ser escuchada. Y aunque su lenguaje pueda parecer duro, su intención nunca es dañarte, es mostrarte la fuerza que olvidaste. El error de huir de ellas. Desde pequeños nos enseñaron a huir de la incomodidad. Nos dijeron que el miedo era debilidad, que el dolor debía ocultarse, que la tristeza era un signo de fracaso. Así crecimos, evitando mirar dentro de nosotros, construyendo máscaras y adoptando personajes que encajaran en el mundo exterior. El problema es que todo lo negado no desaparece. Se acumula en las sombras de nuestra psique. Cada lágrima no derramada, cada emoción reprimida, cada verdad callada, se guarda en ese rincón oculto. Y aunque intentes correr tarde o temprano, esas sombras se harán presentes, recordándote que lo pendiente nunca muere. Huir de las sombras es como correr en un círculo. Al principio parece que te alejas, pero siempre terminas en el mismo punto. Solo cuando decides detenerte y girar hacia ellas, el círculo se rompe y comienza algo nuevo. El diálogo interno que transforma. El arte de sentarse con ellas. Conversar con tus sombras no significa regodearte en el sufrimiento. No se trata de hundirte en la oscuridad ni de alimentar los miedos. Se trata de un acto de valentía, detenerte, mirarlas de frente y preguntarles qué tienen para enseñarte. Al hacerlo, descubres algo inesperado. Tus sombras no son monstruos, son partes heridas de ti mismo que claman por atención. El miedo que sientes es, muchas veces, el reflejo de un sueño no vivido. La rabia contenida es la señal de un límite que nunca defendiste. La tristeza profunda es la voz de tu alma pidiendo conexión. Cuando te sientas con ellas, en lugar de rechazarlas, comienzan a hablar en un lenguaje nuevo. Lo que antes parecía amenaza se transforma en guía. Lo que antes era peso se convierte en raíz de fortaleza. El enemigo que se vuelve maestro. Hay heridas que te enseñaron más que cualquier victoria. Hay miedos que una vez enfrentados
revelaron la magnitud de tu poder. Hay caídas que, aunque dolieron, te dieron la claridad de un nuevo comienzo. Cada sombra encierra un maestro oculto. Ese fracaso que todavía recuerdas quizás fue la chispa que despertó tu resiliencia. Ese miedo que paralizaba tu camino, al ser enfrentado, reveló tu valentía. Esa pérdida que parecía insuperable abrió tu capacidad de amar con más profundidad. Lo que parecía enemigo se convierte en aliado, pero este cambio no ocurre de manera mágica. Requiere de tu disposición a escucharte, a aceptar que no eres perfecto, a reconocer que dentro de ti habita tanto la luz como la sombra, y que ambas se necesitan para que tu historia tenga sentido. La transformación silenciosa. Conversar con tus sombras no siempre trae respuestas inmediatas. A veces es un proceso lento, como encender una vela en un cuarto oscuro y esperar a que tus ojos se acostumbren a la luz. Al principio solo ves confusión, incomodidad y dolor, pero poco a poco comienzas a notar formas, mensajes y caminos que antes estaban ocultos. Ese proceso de transformación no se mide en días ni en logros externos, se mide en tu capacidad de estar contigo mismo en momentos de incomodidad, en tu decisión de no huir, de no disfrazar lo que sientes, de permitirte ser humano en toda tu complejidad. Cada vez que eliges escuchar en lugar de rechazar, sanar en lugar de huir, integras una parte olvidada de ti. Y esa integración es lo que fortalece tu ser, lo que hace que tu reflejo sea cada vez más completo. La fuerza que estabas buscando. Muchos buscan la fuerza en lugares externos, títulos, dinero, reconocimientos, relaciones. Y aunque todo eso puede ser valioso, ninguna de esas cosas sustituye la fuerza que emerge de dentro. Esa fuerza nace precisamente en el momento en que te atreves a dialogar con tus sombras, porque ahí descubres que tu miedo es un recordatorio de que eres capaz de avanzar, que tu herida es la prueba de que sobreviviste, que tu tristeza es la señal de que tu corazón todavía siente. Todo aquello que intentabas evitar se convierte en el mismo terreno donde florece tu grandeza. La fuerza que buscabas nunca estuvo fuera, siempre estuvo escondida en lo que temías mirar. Y al abrazarlo, lo que antes era oscuridad, se convierte en luz guía. Conversar es integrar. Al final, conversar con tus sombras no es un ejercicio de lucha, sino de integración. No se trata de destruir nada, sino de abrazar lo que siempre fue tuyo. Tus sombras no son defectos que debas eliminar, son piezas que completan el rompecabezas de tu ser. La verdadera plenitud llega cuando dejas de dividirte en lo bueno y lo malo, y comprendes que cada experiencia forma parte de tu crecimiento, que tus luces brillan más intensamente porque conociste la oscuridad, que tus victorias son significativas porque alguna vez tropezaste. Integrar es el acto de reconciliarte contigo mismo, de entender que tu historia, con todas sus grietas y cicatrices, no es una maldición, sino un regalo. Las sombras no se vencen ignorándolas, se transforman cuando decides escucharlas. Cada herida, cada miedo, cada caída encierra un mensaje que te guía hacia tu fortaleza interior. Al conversar con tus sombras, dejas de temerles y comienzas a verlas como maestras. Entonces, lo que parecía oscuridad se convierte en la fuente de tu luz más auténtica. Capítulo 4. La vibración que construye tu mundo. Tus pensamientos son semillas, tus emociones son el agua que las nutre, y tu energía es el suelo donde todo germina. Nada de lo que vives surge al azar. Cada experiencia florece de lo que siembras en tu interior. El universo nunca escuchó tus palabras, siempre respondió a tu vibración. Hay quienes dicen frases bonitas, pronuncian afirmaciones, intentan convencer al mundo con discursos, pero su energía cuenta otra historia.
y el universo escucha esa historia silenciosa. Si tus pensamientos dicen confío, pero tu cuerpo vibra miedo, lo que recibes será un espejo de ese temor. No porque seas castigado, sino porque la vida refleja con fidelidad la frecuencia que sostienes. Imagina que eres un faro invisible emitiendo ondas constantes. Esa frecuencia, aunque no la veas, viaja más allá de tu mente. Tus emociones son el lenguaje secreto con el que comunicas al universo quién eres en este instante. Y lo más fascinante es que esa vibración no depende de lo externo, nace siempre de dentro de ti. Cuando vibras en miedo, el mundo se vuelve amenazante. Cuando vibras en carencia, todo parece insuficiente. Pero cuando eliges vibrar en gratitud, en confianza, en autenticidad, la realidad empieza a ordenarse de maneras inesperadas. No es magia, es coherencia energética. El campo que siempre responde. Todo lo que eres emite señales. Tus pensamientos generan impulsos eléctricos, tus emociones producen reacciones químicas, y juntas crean un campo magnético que rodea tu cuerpo. Ese campo, que muchas tradiciones llaman aura, no es un concepto esotérico. Es un flujo energético que influye en cómo percibes el mundo y cómo el mundo te percibe a ti. Si alguna vez entraste en una habitación y sentiste tensión sin que nadie hablara, percibiste vibración. Si conociste a alguien y de inmediato te inspiró confianza, percibiste vibración. La energía nunca miente. Siempre revela lo que las palabras esconden. Tu vida, tal como es hoy, es un reflejo de las frecuencias que has sostenido durante largo tiempo. No se trata de culparte, sino de reconocer tu poder. Si tu mundo es el espejo de tu vibración, entonces tienes la llave para transformarlo. Elegir la frecuencia. Las vibraciones no son accidentales, las eliges en cada momento, aunque muchas veces de manera inconsciente. Un pensamiento repetido se convierte en creencia, una emoción sostenida se convierte en estado, y un estado prolongado se convierte en vibración constante. Por eso, transformar tu mundo comienza con algo tan sencillo y tan profundo como observar que estás sembrando dentro de ti. Son pensamientos de miedo o de confianza, emociones de rencor o de gratitud, energía de lucha o de autenticidad. Cada elección interior es una nota que afina o desafina tu frecuencia, y esa frecuencia es la que moldea tu experiencia externa. La coherencia del corazón. La vibración más poderosa no viene de la mente, sino del corazón. El corazón humano genera un campo electromagnético mucho más fuerte que el cerebro. Cuando piensas una cosa pero sientes otra, el universo no responde a tus palabras, responde a lo que tu corazón vibra. La coherencia ocurre cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados. Allí tu vibración se vuelve clara, fuerte, magnética, y en ese estado, la vida fluye con menos resistencia, porque no hay contradicción dentro de ti. Por eso no basta con repetir frases positivas si dentro sostienes miedo. Tampoco sirve aparentar confianza si tu energía vibra inseguridad. Lo que transforma tu mundo es la coherencia, que tu mente, tu corazón y tus actos bailen al mismo ritmo. Gratitud, la frecuencia que abre puertas. Entre todas las vibraciones hay una que transforma con más rapidez, la gratitud. No es solo un sentimiento agradable, es una llave energética. Cuando agradeces, incluso por lo pequeño, tu frecuencia se eleva y comienzas a atraer experiencias que reflejan abundancia. Agradecer no significa negar lo que duele, significa reconocer que, incluso en medio de lo difícil, hay algo que sostiene tu vida. Una lección, una oportunidad, una chispa de luz. Ese reconocimiento te saca de la vibración de carencia y te lleva al campo de la confianza. La gratitud convierte lo suficiente en abundante, lo simple en valioso, lo cotidiano en extraordinario.
Y esa vibración, sostenida con autenticidad, abre puertas que antes parecían cerradas. La autenticidad, como frecuencia. Otra vibración transformadora es la autenticidad. Fingir consume energía y confunde tu campo. Pretender ser alguien que no eres genera incoherencia, y la incoherencia siempre debilita tu vibración. Cuando eliges ser auténtico, aunque incomode, aunque no todos lo comprendan, tu energía se fortalece, porque ya no vives en lucha interna, ya no gastas fuerzas en sostener máscaras. Eres simplemente tú, y esa frecuencia es magnética, porque transmite verdad. Las personas pueden no entender tus palabras, pero siempre sentirán tu vibración, y la autenticidad tiene un poder que ninguna técnica ni estrategia puede imitar. Confianza, la raíz de la creación. Vibrar en confianza no significa negar los problemas, significa elegir una postura interna distinta frente a ellos. Significa reconocer que, aunque no controles cada detalle, hay un orden mayor que sostiene tu vida. La confianza se convierte en un imán silencioso. Atrae soluciones en lugar de más problemas. Abre caminos donde antes veías muros. Genera calma en medio del caos. Y esa calma no solo transforma tu mundo interior, también afecta a quienes te rodean, contagiándolos de esperanza. La danza de la vibración. Vivir consciente de tu vibración es como aprender un idioma secreto. Descubres que no eres un espectador pasivo de tu vida, sino el creador de tu realidad. Comprendes que cada emoción es una nota, cada pensamiento una melodía, y juntos forman la música que baila el universo contigo. No necesitas perfección, solo presencia. No necesitas forzar, solo alinear. Cuando eliges sembrar confianza, regar con gratitud y cuidar con autenticidad, el campo de tu energía florece, y la vida, que siempre responde, comienza a mostrarte lo que llevabas dentro. Un mundo en coherencia con tu verdad más profunda. Capítulo 5. El arte de rendirte sin perderte. La mente humana está diseñada para buscar control. Quiere trazar mapas, construir certezas, acumular garantías. Cree que si consigue sujetar cada detalle, podrá evitar el dolor, los imprevistos, lo desconocido. Sin embargo, la vida no responde a esas reglas. La vida se despliega como un río en movimiento constante, imposible de atrapar entre las manos. Rendirse no significa fracasar. No significa resignarse ni abandonar los sueños. Rendirse, en su sentido más profundo, es un acto de confianza. Es reconocer que existe una corriente invisible que sostiene y guía cada paso, incluso cuando los ojos no logran verla. Cuando intentas controlar todo, tu energía se fragmenta. Vives en tensión, esperando que las cosas se acomoden exactamente como las planeaste. Y si no ocurre, el miedo se expande. La rigidez es enemiga de la vida, porque lo vivo necesita espacio para respirar, para sorprenderte, para mostrarte caminos que nunca hubieras imaginado. Soltar no es perder. Soltar es abrir espacio. Es permitir que lo que realmente te corresponde pueda llegar hasta ti. Muchas veces, la insistencia en sujetar lo que ya no vibra contigo es lo que te mantiene atrapado en el mismo lugar. La vida, como el río, no se detiene. Eres tú quien se aferra a la orilla. Cuando decides rendirte, no desapareces. Al contrario, apareces en tu verdadera forma. El ego teme perder el control porque cree que eso equivale a dejar de existir. Pero lo que realmente desaparece cuando te entregas no eres tú, sino las máscaras, las resistencias, los muros que habías levantado. Lo que se revela en ese instante es tu esencia más auténtica. Imagina un viajero que se lanza al río con todas sus fuerzas, intentando nadar contra la corriente. Se agota, se desespera, siente que nunca avanza. Pero en el momento en que se detiene, respira y permite que el agua lo lleve, descubre que avanzar no requiere lucha.
El río siempre quiso llevarlo más lejos, pero él no lo permitía. Así ocurre contigo. La vida nunca quiso hundirte, siempre quiso expandirte. Rendirse es reconocer que no estás solo en tu camino. Hay fuerzas, visibles e invisibles, que te acompañan. La naturaleza misma es prueba de ello. El árbol no lucha por florecer, la flor no se obsesiona con atraer a la abeja, el mar no se angustia por las olas que van y vienen. Todo sigue su curso porque confía en la inteligencia que lo sostiene. El ser humano, sin embargo, suele olvidar esa sabiduría. La mente se adelanta, imagina futuros oscuros, revive dolores pasados, y en esa danza de pensamientos olvida lo esencial. La vida ocurre ahora. Cuando te rindes al instante presente, descubres que siempre tienes lo que necesitas en este momento. Rendirse no significa dejar de actuar. Significa actuar desde la confianza y no desde el miedo. Significa moverte hacia tus metas, pero sin cargar con la obsesión de controlar cada paso del proceso. Tu responsabilidad es sembrar, regar, cuidar. Lo demás es obra del tiempo, de la energía, del universo. Piensa en un músico que toca su instrumento. Si se obsesiona con cada nota, si quiere controlar con rigidez cada sonido, la melodía se vuelve dura, sin vida. Pero cuando se entrega a la música, cuando se rinde al fluir de las notas, nace algo mágico, armonía. Asimismo, ocurre con tu vida. El arte de rendirte sin perderte es un equilibrio delicado. Es como bailar entre la acción y la confianza, entre el movimiento y la quietud. No se trata de dejar que otros decidan por ti, ni de abandonar tu poder personal. Se trata de reconocer que tu verdadero poder no está en forzar, sino en permitir. Permitir que lo inesperado entre. Permitir que lo que duele te muestre su enseñanza. Permitir que lo que termina abra espacio para lo nuevo. La rendición se convierte entonces en un portal hacia lo desconocido, pero también hacia lo más auténtico de ti mismo. Cuando sueltas la orilla, al principio puede dar miedo. El agua es inmensa y no sabes hacia dónde te llevará. Pero poco a poco descubres que flotar no requiere esfuerzo, solo confianza. Descubres que el río no es tu enemigo, sino tu aliado, que nunca estuvo en su naturaleza hundirte, sino conducirte hacia horizontes más amplios. Y en esa entrega, algo cambia dentro de ti. La ansiedad cede, la lucha interna se disuelve, y en su lugar aparece una certeza silenciosa. Estás sostenido. No necesitas tener todas las respuestas, porque la vida misma se encargará de revelártelas en el momento exacto. Rendirse sin perderse es, al final, el acto más valiente. Es elegir confiar en lo invisible cuando lo visible parece insuficiente. Es abrirte a la posibilidad de que lo mejor aún está por llegar, incluso si no lo ves claramente ahora. Es recordar que eres parte del río, no un náufrago separado de él. El agua fluye, y contigo fluye todo lo que eres. Cuando sueltas, no te pierdes, te encuentras. Capítulo 6. La llama que compartes. El viaje interior nunca termina en ti. Lo que sanas, lo que abrazas, lo que aprendes, inevitablemente se expande más allá de tus propios pasos. Cada cicatriz que transformas en sabiduría, cada sombra que iluminas con tu valentía, cada miedo que atraviesas sin rendirte, se convierte en fuego silencioso para alguien más. La vida es una red invisible, y cada uno de nosotros es un punto de luz en esa inmensidad. Lo que haces contigo mismo resuena en otros, aunque no lo notes. Tu manera de vivir, de mirar, de responder al mundo, se convierte en un mensaje. Muchas veces crees que nadie observa, que tu lucha es solitaria, que tus avances son apenas pequeños movimientos internos. Sin embargo, alguien en algún lugar
necesita justamente el reflejo de esa chispa tuya para recordar que también puede encenderse. Tu luz no requiere escenarios ni grandes reconocimientos. No necesita trofeos, ni aplausos, ni títulos. La verdadera luz brilla de forma natural, sin imponerse, sin querer impresionar. Basta con que seas auténtico. Basta con que vivas en coherencia con lo que has descubierto dentro de ti. Esa autenticidad es un fuego puro, contagioso, imposible de ocultar. Imagina un faro en medio de la tormenta. No corre detrás de los barcos, no grita, no exige ser visto. Simplemente enciende su luz, y eso es suficiente para guiar. Asimismo, ocurre contigo. Cuando te atreves a vivir tu verdad, esa llama se convierte en orientación para quienes aún sienten que caminan en la oscuridad. Las cicatrices que antes ocultabas ahora son señales de tu fortaleza. Al compartirlas, a veces con palabras, otras simplemente con tu manera de estar en el mundo, inspiras a otros a no avergonzarse de las suyas. Tus sombras transformadas en maestros se vuelven un recordatorio silencioso de que no hay caída tan grande de la que no pueda brotar un nuevo comienzo. El fuego de tu autenticidad enciende llamas en corazones dormidos. No lo hace con discursos vacíos, sino con presencia. Porque cuando alguien te ve ser tú mismo, con honestidad y sin máscaras, se le recuerda que también tiene permiso de ser. Esa es la mayor inspiración, no aquella que convence, sino aquella que contagia. El verdadero legado no está en monumentos ni en memorias escritas en piedra. Está en los instantes pequeños en que tu luz tocó la vida de alguien más. Quizás nunca lo sepas, quizás nunca escuches un gracias o veas el fruto de tu ejemplo, pero esa chispa viaja, se multiplica, se transforma en otras hogueras que iluminan aún más lejos. Piensa en un gesto sencillo, una sonrisa ofrecida en un día gris, una palabra amable en medio de la dureza, un silencio que escucha con atención. Esos actos, cuando nacen desde tu centro, son como brasas que se quedan encendidas en la memoria del otro. A veces basta una chispa para recordar que la oscuridad nunca es absoluta. Compartir tu llama no significa agotarte ni sacrificar tu fuego. La verdadera luz no se extingue por encender otras. Al contrario, se expande. Cuando enciendes una vela con otra, ninguna pierde su brillo. Ambas arden con más fuerza. Lo mismo ocurre contigo. Tu capacidad de inspirar no te resta energía, te conecta con algo más grande, con la certeza de que no caminas solo. La llama que compartes también enseña que no necesitas tener la vida perfecta para inspirar. No hace falta haber resuelto todo ni estar libre de dudas. Lo que inspira es tu vulnerabilidad hecha fuerza, tu capacidad de avanzar incluso con miedo, tu decisión de elegir la luz en medio de tus propios procesos. Eso es lo que toca a otros corazones, la humanidad auténtica que todos comparten, aunque a veces la escondan. Quizás tu fuego llegue a alguien en silencio, sin que lo notes. Un niño que observa tu paciencia, un amigo que aprende de tu resiliencia, un desconocido que cruza contigo una mirada llena de esperanza. Nunca sabes en qué rincón del mundo tu chispa puede despertar otra. Y esa es la belleza. No necesitas controlarlo, solo necesitas ser. El viaje de la vida se vuelve completo cuando comprendes que lo que has ganado dentro de ti no se queda en ti, se convierte en regalo. Cada paso valiente que diste abre camino para otros. Cada sombra que abrazaste crea espacio para que alguien más no tema mirar la suya. Cada cicatriz que sanaste se transforma en prueba viva de que la sanación es posible. Así, sin proponértelo, te conviertes en llama. Una llama que no arde por reconocimiento, sino por naturaleza. Una llama que no busca protagonismo, sino conexión. Una llama que recuerda a quien la ve que la oscuridad nunca fue eterna.
El mundo no necesita más voces que ordenen, ni más máscaras que finjan. El mundo necesita llamas auténticas, personas que sin planearlo enciendan la esperanza con su sola manera de vivir, personas que recuerden que el viaje interior no es egoísta, sino profundamente colectivo, porque cuando iluminas tu propio camino, inevitablemente iluminas también el de otros. Ese es tu verdadero legado, encender corazones que todavía creen estar en la oscuridad, mostrar con tu ejemplo que la luz siempre estuvo disponible. Y así, llama tras llama, se construye un fuego que ningún viento puede apagar.